Vamos a comenzar este tema de cálculo de dominios y rangos analizando el dominio de esta función. Pero ¿qué resulta, estimados amigos? Resulta de que esta es una función, entre comillas, vamos a decir así, no, es racional, ¿no? Porque aparece bajo esta forma. Mira, aquí me están hablando sobre el máximo entero, el valor absoluto, la cuadrática, pero el problema siempre cuando es racional y cuando queremos calcular el dominio, por ejemplo, yo voy a indicar aquí dada una f de x que va a ser una h de x entre g de x. El problema cuando tú tienes una función racional es que el denominador podría, en algún momento dado para algún valor de la función en su dominio, que podría valer cero. Entonces, porque no se puede dividir por cero. Por eso es que nosotros decimos aquí que el dominio de la función es todos los reales, excepto aquellos valores x, tales que en este caso el denominador g de x pueda darse como cero. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo una función racional, desde un principio estamos indicando que lo que nos interesa es que el denominador nunca sea cero. Entonces, el dominio de esta función va a ser todos los reales, excepto aquellos valores del x, tales que esta función valga cero. Entonces, esos valores se quitan de R. Pero en este caso, nosotros nos damos cuenta que tenemos esta expresión que es x al cuadrado más 1. Y este tipo de expresiones nosotros ya los hemos analizado muchas veces. Esta expresión tiene su discriminante negativo menor que 0 y por lo tanto siempre será positiva. O sea, nosotros incluso decimos estrictamente positiva. Y si esa expresión es estrictamente positiva, justamente el problema que podría tener que se haga cero nunca se va a dar, porque esto va a ser siempre positivo. Y si esto va a ser siempre positivo, para cualquier número real, esta función va a existir. Por lo tanto, el dominio del f de x que me están pidiendo ahí, el dominio va a ser todo el conjunto de números reales. La respuesta será la alternativa letra C. Enfrentamos aquí un ejercicio interesantísimo. Mira lo que me dice. No me está pidiendo el dominio, sino el complemento del dominio, dado que esta función está definida con conjunto de partida R y con imágenes en R. Eso es lo que significa esto. Y que está definida de esa manera. Bueno, voy a indicar aquí la parte teórica. Cuando yo tengo una f de x, fíjese bien acá, cuyo índice de la forma 2n g de x, donde el n por ahora voy a decir que es un número entero positivo. Ya si se presenta el caso en que fuera negativo haremos la interpretación, pero en general vamos a indicar que el índice es un número par positivo. Entonces, el dominio de esta función siempre va a ser el conjunto de las x, tales que g de x sea mayor o igual que 0. Es decir, los valores del x para los cuales el radicando o es 0 o es positivo. Porque para valores negativos generaría expresiones complejas, pues no reales. ¿De acuerdo? Entonces, conforme a esta información que les estoy indicando, quiere decir que yo debo trabajar de esta manera, 3x sobre x más 3, porque esta expresión tiene índice 2. Entonces, el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. Te hago notar aquí que el 3 es positivo, por lo tanto puede ser simplificado, y que esta expresión simple y llanamente nos lleva pues a una recta, ¿de acuerdo? Y que esta recta, estimados amigos, va a tener un par de puntos críticos conforme a lo que yo tengo allí, ¿de acuerdo? Y además me va a permitir esta recta analizar justamente lo que me están pidiendo, que es el complemento. Entonces, acá tengo dos puntos críticos. El primer punto crítico va a ser 0, que está acá, 0, y va a estar cerrado. Y el otro punto crítico es menos 3, que va a estar abierto. Entonces colocamos acá menos 3 abierto. Y acá colocamos 0, que va a estar pues cerrado. Ahora nosotros aquí vamos a poner más, menos y más. Mayor o igual que 0 significa simple y llanamente que yo debo elegir acá, así, y debo elegir
aquí. Quiere decir, estimados amigos, que el dominio de esta función será pues del menos infinito al menos 3 abierto y unido del 0 al más infinito. Fíjate, eso aparece en la D como para decirte toma eso de ahí y ya está. Pero no es eso lo que me están pidiendo. A mí lo que me están pidiendo, amigos, es el complemento de esta función, el complemento. Y el complemento justamente es lo que no tiene. ¿Y qué cosa es lo que no tiene? Obsérvame, no tiene el punto menos 3, entonces ahí lo cierras. Pero sí tiene el punto 0, por eso es que acá va a quedar abierto. ¿Cuál va a ser la clave entonces que nosotros estábamos buscando? Desde el menos 3 hasta el 0, pero haciendo la corrección aquí y la respuesta sería la letra C. Haciendo la corrección ahí, la respuesta será la letra C. Me dice la cantidad total de valores enteros que pertenecen al dominio de esta función. Bueno, nosotros sabemos, una vez más lo estoy indicando, que nosotros aquí para tener el dominio de una función que es cuadrática, una raíz cuadrática, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que si yo tengo, por ejemplo, acá dada una f de x, donde esta f de x es así, g de x, y además el n es un número entero positivo, voy a decir, puede ser negativo también, pero vamos a establecerlo inicialmente así. Entonces, el dominio de esta función se calcula de este modo, es el conjunto de las x tal que el radicando debe verificar ser mayor o igual que 0. Pero en este caso yo tengo dos expresiones, ya tengo dos expresiones. O sea, yo tengo, por ejemplo, acá que el 9 menos x sería mayor o igual que 0 y que a su vez el x menos 2 sería mayor o igual que 0, ¿no es cierto? Esto lo bota para este lado y además la puntita le va a tocar al x, así que te va a quedar que x es menor o igual que 9. Y aquí en cambio te va a quedar que el x es mayor o igual que 2. Entonces está hablándome valores de x mayores o iguales que 2 y menores o iguales que 9. Equivale también esto a ser escrito de este modo. Mira, mayor o igual que 2. Tienen que acostumbrarse a escribir esto de un modo a otro. Transformarlo de un modo a otro sin ninguna dificultad. Entonces, ¿cuáles son esos valores del x que están cumpliendo? Pues el 2, el 3, el 4, hasta el 9. Aquí ustedes recuerdan esa relación que les han hablado en RM, ¿no? El último menos el primero más 1. 9 menos 2, 7 más 1, 8. Entonces, la respuesta para este ejercicio va a ser la letra C. Sin embargo, este ejercicio me motiva a mí, ya sabemos que la respuesta es la C, pero me motiva a explicarte algo importantísimo también aquí, ¿ya? Algo importantísimo que tiene que ver justo con este tipo de funciones. Vamos a colocarlo así. Mira, me dicen, por ejemplo, aquí calcular el dominio de, ¿ya? Me dice calcular el dominio de. Calcular el dominio de. Nosotros aquí hacemos lo siguiente. Voy a tener una función f de x, por ejemplo, que va a ser la raíz cuadrada de 9 menos x multiplicada por x menos 2. Daría lo mismo si estuviera sumando. Entonces, quiero el dominio de esto. Y luego quiero el dominio también de esta otra. Me voy a ponerla acá. G de x. Ojo. Raíz cuadrada de 9 menos x por x menos 2. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hay radicales que están acá considerados individualmente, estarán multiplicándose, pero aquí están bajo el radical. Ya desde la parte de operaciones fundamentales con exponentes y radicales, se les explicó que cuando el índice es par, esto de acá no equivale a esto. Y ahora vamos a encontrar una razón todavía más fuerte
que la que ya habíamos visto en aquella ocasión, ¿de acuerdo? Ya se van a dar cuenta en este momento, para que dos funciones sean iguales, o sea, esto sea igual a esto, no solo deben tener la misma regla funcional, sino además deben tener el mismo dominio. Bueno, en este caso, nosotros diríamos pues que 9 menos x mayor o igual que 0, lo acabamos de hacer, y x menos 2 mayor o igual que 0. Y aquí me quedó que el x era menor o igual que 9, y aquí me quedó que el x era mayor o igual que 2. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nosotros teníamos para este curioso caso. ¿De acuerdo? Teníamos para este curioso caso. Y que esta expresión acá se podía colocar, atención, esta expresión se podía colocar x mayor o igual que 2, menor o igual que 9. ¿No es verdad? Ahora mira, hijo, ve, esto de acá me lleva a que el dominio de esta función simplemente está entre el valor 2 y el valor 9. ¿De acuerdo? Ahora vamos a analizar esta que yo tengo acá, ¿ya? Vamos a analizar, es un caso particular muy interesante que nos va a permitir, cuando vuelva a aparecer, vamos a volver a hacer este mismo análisis para que ustedes observen las diferencias. En este caso, nosotros todo el radicando que es 9 menos x, atención, por x menos 2 nosotros decimos que es mayor o igual que 0. Ya sabes que aquí hay que multiplicar por menos 1. Y entonces me queda que x menos 9 y acá me queda que x menos 2 normal, pero el signo acá se ha invertido. Y entonces si nosotros esto lo llevamos a una recta, ten en cuenta que tú tienes dos puntos críticos cerrados, que vendría a ser el 2 y vendría a ser el 9. Y entonces tú tienes más, menos y más. Más, menos y más. Y en este caso, fíjese bien, estimado alumno, en este caso nosotros tendríamos, atención, tendríamos que, como es menor o igual, esto estaría así. ¿Estamos de acuerdo? Estaría de esta manera. Y el dominio de esta función va a ser también del 2 al 9. Profesor, ¿cómo ha podido ocurrir algo así? Porque ya vamos a ver otro caso en el que esto no ocurre, pero lo vamos a ver hacia adelante. Observe, ¿por qué ha ocurrido esto? Ha ocurrido porque estas dos expresiones tienen signo contrario. ¿Ya? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, por eso le estoy colocando como un caso referencial y que ya más adelante lo vamos a volver a revisar con otro ejemplo y ahí te vas a dar cuenta que no equivaloran como estamos viendo. Entonces este es un caso particular muy curioso que estamos analizando. La clave para esta pregunta es la alternativa letra C. El dominio de esta función, que es una función raíz cuadrada, simplemente se deduce a partir de la idea de que el radicando no puede ser negativo. Entonces, si el radicando no va a ser negativo, eso quiere decir que 1 menos 2 sobre 3 menos x tendrá que ser pues mayor o igual que 0. Eso es lo que nosotros vamos a desarrollar. Comienzo efectuando acá, me quedaría simplemente 3 menos x, porque esto de acá se entiende que se multiplica con esto, menos 2 sobre 3 menos x mayor o igual que 0, y esto es muy interesante porque me queda 1 menos x sobre 3 menos x. Y aquí vamos a aplicar uno de los criterios de las fracciones y también de las multiplicaciones y de las divisiones en general. ¿A qué se refiere, profesor? Mira, ve, si yo cambio el signo, porque ya sabes que la x no debe estar negativa, pero si yo cambio el signo a una expresión de ese tipo, si yo le cambio a un número impar de factores o a un número impar de términos, el signo de la expresión general cambia, ¿de acuerdo? Pero si yo le cambio a un número par de factores, por ejemplo, le voy a cambiar a estos dos, la expresión no cambia, se mantiene. Entonces, repito una vez más, cuando yo cambie el signo a un número impar de factores o términos, el signo general de la expresión cambia. Pero si yo le cambio a un número par de términos o de factores, no va a pasar nada. ¿Qué quiere decir, profesor? Quiere decir que esto sería x menos 1, esto sería x menos 3. No se altera el signo de la desigualdad, puesto que le he cambiado a un número par. Ahora nosotros aquí lo único que hacemos pues es esto, ya sabemos, ¿no? Los puntos críticos, el 1 está cerrado, pero aquí el 3 estará abierto porque está en el denominador. Ahora tú coges más, menos, más.
debe ser lo que está con más. Debe ser lo que está con más. Quiere decir entonces que el dominio de esta función está tomando desde el menos infinito hasta el 1 y del 3 abierto hasta el más infinito. La respuesta para esta pregunta será la alternativa letra B. Muy bien, vamos a desarrollar esta interesante expresión, ¿de acuerdo? Me está pidiendo el dominio, pero esta es una racional. Y cuando nosotros tenemos una función racional, el peligro no está en el numerador, el peligro está en el denominador, en que el denominador podría anularse. Entonces, ¿qué significa esto? Mira, a ver, si yo tengo una f de x que vendría a ser una g de x entre una h de x, el dominio para la función f se define como el conjunto de todos los reales, excepto aquellos valores del x, fíjate bien, tales que el h de x pues valga 0, ¿de acuerdo? Entonces todos los reales, excepto aquellos valores para los cuales valga 0. Si ustedes analizan las claves, podrían tener la respuesta justamente acá, ¿de acuerdo? Bien, pero no vamos a conversar de esa forma, amigos, sino que vamos a tratar de trabajarla como debe ser. Pero ya una persona hábil automáticamente, pum, marca la A y ya resolvió. Por eso te estoy indicando para que tú sepas. Pero vamos a desarrollarla puesto que esto es una clase. Si yo estoy en el examen, yo voy a ir directo. Claro, sería bravo si me colocan por aquí otros valores, pero no es tan difícil tampoco jugando con los valores. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo debo ver para qué valores esta expresión de acá se anula, o sea, vale 0. ¿Y a qué te hace recordar eso? Eso tiene que hacerte recordar a la regla del amigo Ruffini. Entonces, primero voy a colocar el x cubo más 2x al cuadrado menos 9x menos 18. Y voy a ver la posibilidad de sus puntos críticos. Y tú sabes que esos valores se suelen medir de este modo. Los divisores del término independiente, o sea, del a sub n, vamos a decir así, entre lo del coeficiente principal, ¿no? Y en este caso esto vendría a ser, pero divisores de 18 positivos y negativos, 1, 2, 3, 6, etcétera. Y acá solamente sería como único divisor el 1, pues, ¿no? El 1. Entonces los posibles ceros van a ser más o menos 1 entre 1 es 1, 2, 3, porque el divisor 1 te da lo mismo, ¿no? Y bueno, y así vas jugando. Entonces voy a tomar un primer valor a ver qué pasa. Voy a decir qué pasa si el x vale 3, ¿no? Entonces, si el x vale 3, 3 al cubo sería pues 27, 3 al cuadrado, 9 por 2 sería 18, 9 por 3 sería pues 27, y acá menos 18, y yo estoy viendo que esto me da 0. Entonces yo acá podría haber utilizado la regla del amigo Ruffini y ya está lo que quería. Bueno, ese es un criterio, ¿ya? Entonces aquí no es difícil que habiendo determinado este 0, tú le apliques Ruffini y ya tienes la factorización. Pero hay otro modo, hijos, que me gustaría comentarte. Entonces, los divisores binomios van a ir por el camino de la regla de Ruffini. ¿Por qué te expliqué eso? Porque ese es el modo general como uno procede. Por eso. Pero a veces los ejercicios tienen ciertas peculiaridades y hay que tomarlas en cuenta. Por ejemplo, en este caso, yo veo que estos dos de acá tienen como factor común al x al cuadrado. Entonces yo voy a colocar aquí x más 2. Ya está. Porque estoy factorizando el x cuadrado. Acá en cambio yo le factorizo el menos 9 y te queda x más 2. Entonces yo aquí voy a tener x más 2 factorizado y acá me queda x al cuadrado menos 9. Y esto sería lo mismo que x más 2 y esto sería x más 3 y esto sería x menos 3. Ahora sí, ¿quién será el dominio para esta función f? Debe ser todos los números reales excepto aquellos valores que anulan a esta expresión. A ver, ¿qué valores lo anulan? El valor menos 2 lo anula. Porque si el x vale menos 2 más 2 sería 0, por todo esto 0. El valor menos 3 lo anula. Y el valor 3 también lo anula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? La respuesta va a ser la alternativa letra A.
Bien, vamos a calcular el dominio. Miren, ojo acá. A veces uno se puede, claro, por falta de conocimiento puede perturbarse, porque uno a veces se pone a pensar, pero ¿cómo saldrá esto? Bueno, pues déjame decirte que el dominio de f más g, el dominio de f menos g, el dominio de f por g y el dominio de f entre g siempre va a ser el dominio del f intersectado con el dominio del g. Solo en el caso de la división hay que tener en cuenta pues que el denominador no se transforme en cero, nada más. Pero por lo general es algo tan sencillo como esto. Entonces, teniendo en cuenta esta idea de las operaciones del álgebra de funciones, nosotros acá vamos a establecer que 9 menos x tiene que ser 9 menos x al cuadrado mayor o igual que 0. ¿Por qué? Cuando tengo un radical cuadrático, quiere decir con exponente par, entonces siempre el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. Pero como debe ser intersección, al mismo tiempo debe cumplirse que x al cuadrado menos 4 debe ser mayor o igual que 0. Nosotros cambiándole de signo a esto nos queda que x al cuadrado menos 9 menor o igual que 0. Ya multiplicas por menos 1, entonces va a cambiar el sentido de la desigualdad. Y bueno, esta expresión ya la tienes acá, nada más así. Ahora voy a realizar la diferencia de cuadrado, voy a factorizarlas. Es lo mismo que si yo digo x más 3 por x menos 3 menor o igual que 0. Y acá sería x más 2 por x menos 2 mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a colocar aquí una sola recta y ahí vamos a trabajar todo para poder entendernos. Para el primer caso, los puntos críticos van a estar cerrados, van a ser pues menos 3 y acá el 3, y como dice menor o igual que 0 se está refiriendo específicamente a esta parte de acá. ¿De acuerdo? Ahora nosotros acá tenemos menos 2 y 2. Ya ustedes recuerden esto que nosotros hablamos, también están cerrados. Hablamos en el tema de inecuaciones. Cuando solamente son dos factores y es mayor o igual, pues esto se abre de esa manera. Como nosotros lo que estamos buscando en este caso es la intersección, buscamos la parte doblemente rayada. Y entonces vamos a indicar, pues, estimados amigos, que el dominio de esta función tendrá que ser del menos 3 al menos 2 y unido del 2 al 3. Y eso aparece en la alternativa, pues, letra D. Me dice sea la función definida por la suma de los tres mayores valores enteros negativos que se encuentran pues en su dominio, ¿no? Entonces es una expresión con radicales. Todas estas preguntas son preguntas de examen de admisión. Entonces nos damos cuenta que hay mucha frecuencia en relación a las funciones irracionales. Bueno, nosotros sabemos que en el caso de las funciones irracionales, el radicando 3 sobre, y bueno, acá yo no voy a perder mi tiempo. Esto es lo mismo que si yo digo x más 2 por x menos 2, porque se trata de una diferencia de cuadrados. Esta expresión pues tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces sea la función f definida por esto que estamos viendo acá, 3 sobre x más 2 por x menos 2 mayor o igual que 0. Mira, ve, yo acá me doy cuenta que la expresión que está justamente en el numerador es positiva, ¿no? Y dado que esta expresión, cuidado a esto, dado que esta expresión es mayor o igual que 0, quiere decir que esto debe ser 0 o positivo, eso es lo que significa. Pues bien, sabemos que 0 ya no va a ser. ¿Por qué no va a ser 0? Porque para que una fracción valga 0, el numerador tiene que valer 0. Entonces nos queda simplemente que si acá es posi, el de acá tiene que ser posi, la función va a ser posi. Mejor dicho, significa que el x más 2 por el x menos 2 será pues mayor que 0. Entonces nosotros acá colocamos nuestra recta. Va a estar el valor menos 2 abierto, el valor 2 abierto. Y ya sabes que se abre hacia afuera, entonces así. Cuando son dos factores y cuando es mayor, cuando es menor se cierra.
Pero acá me está diciendo la suma de los tres mayores valores enteros negativos. Esos tienen que estar acá. Y entonces esos valores enteros negativos a los que están haciendo referencia tiene que ser pues el -3, el -4 y el -5. Y lo que me está pidiendo es la suma de estos valores. Y cuando yo lo sumo 5 y 4, 9 y 3 vendría a ser simple y llanamente -12. Y la respuesta, estimados amigos, será la alternativa letra D. Bien, este es un hermosísimo ejercicio. Me está indicando que f de x es el seno. Nosotros sabemos que el seno, para los que ya han estudiado bien su trigonometría, su gráfica, pues cubre todo el eje de los números reales. Es una función continua. De acuerdo, su rango, es decir, los valores del seno estarán entre -1 y 1. Pero el dominio se extiende a lo largo de todo el eje de los números reales, ¿no? Bien, pero en este caso hay una limitante, pues amigos. ¿Cuál es la limitante, profesor? La limitante está justamente en el hecho de que el argumento, en este caso, es un radical cuadrático, ¿ya? Eso por un lado para comenzar. Por otro lado, tengan en cuenta que al ser un radical cuadrático, esto de acá se debe cumplir bajo la condición de que el radicando sea pues un valor mayor o igual que 0. El radicando tiene que ser mayor o igual que 0. La parte positiva de lo que estamos trabajando acá es que esta expresión con valor absoluto solamente puede ser 0 o positiva. ¿Estamos de acuerdo? El valor absoluto siempre es 0 o positivo. ¿Qué significa, profesor? Mira, significa simplemente que esta expresión se cumple, atención acá, ¿ya? Se cumple si el x vale b o si el x vale -b. Al igual que veíamos las expresiones con exponente par que debían ser evaluadas en su cero, nosotros acá esto también lo debemos evaluar en su cero. Y entonces si el x vale b, acá me queda 0 por esto 0, que sería mayor o igual que 0. Si el x asume el valor -b al cuadrado sería b al cuadrado, que con el -b cuadrado te queda 0 y luego 0 mayor o igual que 0. Entonces, en todos los casos, nosotros vemos que para estos dos valores sí cumple. Pero después de esos valores, que son su 0, ya toma solo valores positivos. Y al solo tomar valores positivos, nosotros simple y llanamente esto lo podríamos cancelar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué cosa me queda, profesor? Solamente me queda el x más a por el x menos a mayor o igual que 0. Mire, esta es pregunta de examen, revísenla en el banco y se van a dar cuenta. X más a por x menos a mayor o igual que 0. Y acá ya tú sabes que vas a colocar, aquí va a estar el a, aquí va a estar el a, acá estará el menos a. Y como dice mayor o igual que 0, tú debes coger esto de esta manera, ¿ya? Así, ¿de acuerdo? Ahora, me dice acá, una función donde a y b son constantes positivas. ¿Cuál es el dominio de f? Bien, voy a hacer la siguiente indicación acá, amigos. El dominio de f, ¿ya? El dominio de f es del menos infinito hasta el menos a, unido del a hasta el más infinito. Si ellos, por ejemplo, hubieran indicado algo como lo siguiente, hubieran dicho por decir que el valor absoluto del A es mayor, el valor absoluto del B es mayor que el A, entonces yo hubiera tenido que efectivamente aquí, por ejemplo, estaría el B, ¿te das cuenta? Y aquí estaría el menos B. Si hubieran dicho que el valor absoluto del B es mayor que el A, si hubieran dicho esto, valor absoluto de B es mayor que el valor absoluto del A. ¿Sí? Entonces, en ese caso tendríamos esto. Pero si hubiese sido al revés, entonces estos valores del B estarían acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto, profesor? Significa que este dominio no estaría completo.
y no estaría totalmente definido. Yo solamente lo voy a colocar aquí, unión con el menos b y con el b. Esta sería la respuesta correcta. Aparte que si se cumple que estos valores de acá están aquí, la unión lo absorbe. ¿De acuerdo? Porque tú puedes, por ejemplo, tener un conjunto. Observa aquí. Tengo un conjunto que tiene como elementos al 1, 2, 3. Y tengo un conjunto que tiene como elementos al 2 y al 3. Si yo los uno, simplemente te va a salir el conjunto más grande. Por eso les decía, si estuviéramos en este caso que hemos graficado, esto terminaría siendo esto. Pero cabe todavía la posibilidad, de que esta cosa de acá fuese menor que el A. Entonces ahí tendría que ser como lo acabo de indicar. Bien, la única que está más cercana a esto va a ser la alternativa letra A. Bueno, me dice la cantidad de enteros positivos que pertenecen al dominio de la función. Una vez más, indico que la función con radicales cuadráticos y en general con índices pares exige que los radicandos sean pues positivos, es decir, mayores o iguales que 0. Entonces nosotros acá vamos a indicar que 2 menos 10 sobre x tiene que ser mayor o igual que 0 y al mismo tiempo debe cumplirse que 2 menos x sobre 10 también tiene que ser mayor o igual que 0. Porque el valor del x que nosotros obtengamos acá es el mismo que vamos a obtener acá, entonces es una intersección lo que nosotros estamos buscando. Bueno, esto de acá vendría a ser pues 2x menos 10 entre x mayor o igual que 0 y esto vendría a ser 20 menos x sobre 10 mayor o igual que 0, 20 menos x sobre 10 mayor o igual que 0. Yo puedo sacarte la mitad acá, me quedaría x menos 5 sobre x mayor o igual que 0. Y ojo, este 10 si se pasa a multiplicar se cancela, el x se transpone acá y te queda que el x es menor o igual que 20. Mira, el x se pasa al segundo miembro y cuando se pasa al segundo miembro le va a tocar pues la puntita, entonces x menor o igual que 20. Ahora, ¿qué más vamos a hacer, profesor? Aquí nosotros vamos a construir esta recta para poder ver todo cuáles son los valores, ¿no?, que está cumpliendo. Primero, lógicamente, me concentro en lo más complicado, entre comillas, que vendría a ser esto. Ya sabes que aquí el x va a estar abierto en 0. Vamos a colocarlo así, está abierto en 0, pero va a estar cerrado en 5. ¿No? Así. Y bueno, ¿qué valores va a tomar, profesor? Sabemos que cuando es mayor o igual se abre hacia los costados, entonces quiere decir que nosotros estamos trabajando sobre algo de esta manera. Estamos trabajando sobre algo de esta manera. Ahora, menor o igual que 20. Bueno, menor o igual que 20 significa pues que el 20 estará acá. Y menor o igual que 20 implica que nosotros tenemos esto que está aquí. Bueno, entonces, si yo deseo escribir el dominio, porque me podrían pedir el dominio de la función simplemente va a ser del menos infinito hasta el 0 abierto y unido desde el 5 cerrado hasta el 20. Pero no me piden el dominio, sino solamente me piden la cantidad de enteros positivos que pertenecen al dominio. Todos los que están acá son menores que 0, por lo tanto son negativos, no se referirá a ellos, se estará refiriendo a estos que están acá. Ahora, ¿quiénes son esos valores x que pertenecen a los números enteros? ¿Quiénes son esos valores? Son el 5, el 6, el 7, etcétera, hasta el 20. ¿Te acuerdas siempre de esa relación? El último menos el primero más 1 que te enseñaron en el RM. El último menos el primero más 1, pero el último menos el primero más 1 en el sentido de que son consecutivos, ¿eh? Solo cuando son consecutivos, o sea, cuando son enteros o naturales. El último sería pues 20 menos 5 más 1, o sea, ¿cuántos van a ser en total? Van a ser 16. La respuesta será la alternativa letra enano.
Muy interesante ejercicio porque nos va a permitir señalar varias cosas que son importantes. Mira, ve, si yo tengo, amigos, la función logarítmica de este modo, vamos a indicar una función logarítmica, es una función ya trascendente, ¿de acuerdo? Logaritmo x en una base b. ¿Cuáles son las restricciones para tener pues el dominio de esta función? El dominio de esta función exige, por un lado, el conjunto de los x tal que este x, que es el argumento de la expresión logarítmica, ¿ya? Ese x sea mayor que 0. Al mismo tiempo, la base también tiene que ser positiva, pero a su vez la base nunca jamás debe valer 1. Entonces, para determinar el dominio de una función logarítmica, yo debo fijarme primero en que el argumento tiene que ser positivo. Segundo, que la base debe ser positiva y a su vez, pues, diferente de 1. ¿De acuerdo? Entonces, con eso nosotros ya podemos hacer nuestro trabajo. Con eso nosotros podemos hacer nuestro trabajo. Por ejemplo, en este caso, lo primero que yo tendría es esta parte de acá. Ese es el argumento para la expresión logarítmica que tengo allí. Entonces, este x al cuadrado menos 9 tendrá que ser mayor o igual que 0. Al mismo tiempo, debe ocurrir que la base, que es esta que tienes aquí, la base tiene que ser también mayor que 0. Pero a su vez, esa base 2 menos x tiene que ser pues diferente de 1. Y toda esta parte está referida solamente al tema del logaritmo. Por eso es que una vez tú conoces bien la definición, la teoría, no debes tener ningún problema a la hora de lograr resolver lo que tú deseas, porque como tú te estás dando cuenta, en este caso de manera prácticamente inmediata, ajustaste sabiendo que el argumento es mayor que 0, ya no es igual a 0, sino que solamente es mayor que 0, ¿de acuerdo? Entonces aquí esto hay que eliminarlo. Es mayor que 0, nada más, no igual a 0, nunca va a ser 0, ahí se da una asíntota. Mayor que 0 y el b, que es la base, también positiva, pero diferente de 1. Sin embargo, acá tú tienes junto en esta función a una expresión con un radical cuadrático y nosotros sabemos que en ese caso el x más 9, ¿qué tiene que ser? Mayor o igual que 0. Muy bien, comienzo a factorizar esta diferencia pues de cuadrados, ahí la tienes, que sería mayor que 0. Mira acá, por favor, el x se va a transponer, aquí te va a tocar una puntita, entonces te va a quedar que el x es menor que 2, y ojo acá, por favor, si este 1 pasa a restar, te dice que el x es diferente de 1. El x pasa a segundo miembro, el 1 a restar, te queda que el x es diferente de 1, y al mismo tiempo el x será mayor o igual que menos 9. Primero, resolvemos esta parte y la intersectamos con la segunda y de esa manera tenemos el dominio que nosotros estábamos buscando. Bueno, aquí voy a colocar la recta para poder hacer el trabajo que queremos hacer. Ya por acá está el más infinito, por acá está el menos infinito. Vamos a comenzar primero con esto. Tengo los puntos abiertos ahí, menos 3. Ya voy a colocarlo acá, está menos 3, por acá está 3. Mayor que 0 significa que se abre así hacia los costados, ¿de acuerdo? Se abre hacia los costados. Mayor que 0. Ya está. Mayor que 0 vendría a ser de esa manera. 3 menos 3 se abre hacia los costados. Luego de eso me dice que el x es menor que menos 2, sería otro. X es menor que 2, entonces acá ve, mira, ve. X es menor que 2, se va hacia la izquierda. Así pues que los valores que yo tengo en este momento, porque todo esto se intersecta, todo esto es parte de una sola cosa. Menor que 2, ya ahí está, y diferente de 1. Bueno, yo aquí estoy observando que el valor 1 estaría justamente aquí. Pero como lo que yo estoy buscando en la intersección es esto. O sea, yo lo que estoy obteniendo en este punto solamente es esta parte que está doblemente rayada. ¿De acuerdo? Nada más.
Esa es la parte que se está realmente intersectando. Y repito, pues es esta parte que está acá, ¿no? Esto es lo que se está intersectando y ya está. Bien, menos 9 estaría justamente aquí, pero dice mayor, entonces se va hacia la derecha, ¿no? Entonces aquí nosotros buscamos la parte que tiene la triple intersección. Por ejemplo, esta tiene 2, pero aquí tiene la triple intersección. Quiere decir que en realidad el dominio de esta función simplemente está agarrando, ojo, del menos 9, aquí estás viendo, hasta el valor menos 3, pero abierto. Y la respuesta, y ahí no está el 1, lógicamente, que el 1 estaba en esta parte de acá. Entonces el 1 ya desapareció allí. Y nosotros tenemos como clave la letra alternativa D.